Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos al espacio de tutoría y consulta correspondiente a la semana 3 del periodo académico ordinario. Enseguida me permito compartir mi pantalla, si son tan amables en confirmarme si es que se está pudiendo observar la misma para poder iniciar con esta tutoría. ¿Sí se ve? Sí, Lice, sí se observa. Perfecto, Sí, muchas gracias. Me parece que más compañeros que están ingresando, si me dan unos segundos. Y bueno, ya hay algunos casos que creo que no se pueden unir. Esperemos que puedan participar. Listo. Bien, el día de hoy, en esta oportunidad, he preparado una temática muy importante, muy básica, crucial en el quehacer de todo profesional de educación, que es cómo implementar el currículo 2016 y el procedimiento que usted debe seguir para construir el PUD, lo que corresponde en este caso a la actividad de aprendizaje 2 práctico experimental que consta en el plan docente de su asignatura. Como todos conocemos, el currículo 2016 es el cuerpo legal que administra el Ministerio de Educación y que en este caso sigue vigente en nuestro país. Como ustedes también se habrán dado cuenta, existen unas reformas que en los siguientes meses esta cartera de Estado deberá implementar. Sin embargo, nuestra universidad contempla estos lineamientos. Entonces, les doy la más cordial bienvenida para quienes se unen por primera vez a esta tercera tutoría. Mi nombre es Juan Diego Guamán y soy docente del Departamento de Ciencias de la Educación. Bueno, entonces, antes de revisar el tema del PUD, el currículo y todos los elementos, me gustaría compartirles esta primera lámina, ¿sí? En donde podemos identificar los diferentes niveles, o en este caso, elementos que componen la bitácora docente o también conocido como portafolio docente, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que todos lo conozcamos porque en muchos de los casos ustedes estarán familiarizados, si es que ya son docentes en ejercicio, o a su vez en el proceso de inducción en la IE, en donde ustedes se van a desempeñar en el futuro, tienen que conocer esta información. Bien, ¿cuál es el objetivo de la planeación curricular o también llamado diseño o desarrollo curricular? Como ya lo había indicado antes, la Autoridad Educativa Nacional, conocida como Ministerio de Educación, es quien administra y regula y norma los conocimientos, las actividades, los recursos y sobre todo los fines de la educación que en este caso nuestro país debe cumplir para el desarrollo social de nuestra nación. A partir de ello, el objetivo de la planificación es que se pueda organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, también conocido como PEA, y que se garantice la función de mediación que los docentes deben tener en etapas y momentos que tiene el proceso de aprendizaje. Es decir, que no podemos asumir que en una clase se va a dominar cierta destreza o cierto conocimiento que está administrado o que está, en este caso, codificado en un currículo. El diseño de unidades didácticas para el aprendizaje implica que el docente domine el sistema de conocimientos de su asignatura. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de ustedes, compañeros y compañeras de la titulación de Físico-Matemáticas, ustedes deberán dominar todos los cuerpos teóricos, toda la parte conceptual, metodológica de cómo aprender y cómo enseñar las matemáticas y la física. Entonces, esto se conoce como el dominio de los niveles de concreción curricular. También, cómo está articulado el sistema de planificación en nuestro país, ¿no? Por eso es importante que antes de ingresar a la semana 3, usted ya en la semana 1 y 2, de acuerdo a lo que consta en el plan docente, usted se haya servido revisar la PCI, ¿no es cierto? Aquella planificación curricular de nivel meso, es decir, que lo elabora la IE, el centro educativo, con todo su cuerpo docente. Otro aspecto muy importante es cómo se articulan los instrumentos y recursos pedagógicos, ¿sí? Yo les quiero poner un ejemplo bien concreto, y es que en algunos casos he tenido la oportunidad de pasar por un proceso de evaluación, de un proceso didáctico, o llámese clase o PEA, proceso de enseñanza-aprendizaje. Y resulta que los directivos
dan este seguimiento, dan este acompañamiento, pero también pues, el equipo de asesores y el equipo de auditores de cada zona, de cada distrito, ¿sí? Y resulta que algunas planificaciones es fácil darse cuenta para una persona que hace un proceso de auditoría educativa o de revisión de una evaluación de rutina, porque esto se puede hacer en cualquier momento, incluso el vicerrector y la comisión técnico-pedagógica que tiene el centro educativo. Y es muy fácil darse cuenta cuando un grupo de docentes no está articulado con la propuesta de la PCI de su centro educativo o IE. Solo observando los ejes transversales, ¿no? Que es uno de los elementos que se explicitan o que se detallan o que se exponen en la planificación de unidad didáctica y también en el plan de clase, ¿sí? En la PCA están de manera general para todo el año y deben ser mínimo 6 ejes transversales porque se van a trabajar en todas las asignaturas y en todos los niveles educativos. Entonces, cuando un asesor o un auditor hace un muestreo, hace un proceso de contrastar, es decir, de comparar, por ejemplo, vamos a comparar el PUD de la profesora Elsa, que enseña segundo grado de educación básica, y con el PUD del profesor Carlos, que enseña inglés en tercero de bachillerato, y por último, con la profesora Diana, que enseña historia en primero de bachillerato. Entonces, estos ejes transversales tienen que alinearse, tienen que estructurarse o articularse de manera institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que como puse ese ejemplo de 3 docentes de diferentes niveles y áreas educativas, pero que pertenecen al mismo centro educativo, los 3 deben tener en la unidad número 1, si es que dice protección del medio ambiente, deben tener todos en esa planificación, articularse, sincronizarse con ese eje transversal. Si es que en la unidad número 2, el profesor de inglés tiene, por ejemplo, la salud sexual en los jóvenes, ese es otro eje transversal que nos da el Ministerio de Educación, de igual manera debe de estar alineado, debe estar sincronizado con todos los demás colegas o compañeros docentes de esa institución, ¿sí? El otro tema son los recursos, que realmente es un tema de brechas que no cuentan los centros educativos a nivel de país, y esto se ha constituido desde hace mucho tiempo en una barrera para que la planificación curricular se pueda ejecutar como tal. Voy a poner un ejemplo concreto. Como ya lo decía, no podemos asumir que un centro educativo de un centro, de una cabecera cantonal de una ciudad, por ejemplo, cuenta con los mismos recursos o elementos que puede tener un colegio que está alejado de esta zona y que capaz que ahí no llega ni siquiera la señal de telefonía que me ha pasado en algunos lugares donde tengo que trabajar. Por último, otro eje muy importante es el manejo de clase óptima, ¿no? Que va más allá de la teoría, más allá de una corriente, de un modelo pedagógico, del uso y selección de estrategias didácticas, pero sobre todo que usted pueda contextualizar e innovar su proceso didáctico, ¿sí? Esto es también un poco la parte que está muy encaminada a la universidad, en que usted pueda contextualizar y innovar. Bueno, lo que ustedes ven en la parte central son los 3 tipos de planificación. Rápidamente vamos a describir cada uno de ellos. La planificación curricular anual o PCA, y ya desde el 2019, de acuerdo al último instructivo, el Ministerio de Educación ya no exige que los docentes la elaboren al inicio del año lectivo. Esto se desarrolla de manera progresiva a través de cada punto, ¿sí? Es decir, que si es que antes se hacía un plan para todo un año lectivo, y se asumía o se supone que de este se derivan o se desglosan 6 PUTs para 2 quimestres, para 6 parciales o unidades. Ahora ya no es así, ahora se van concatenando, se van presentando, se van aprobando, se van incluso haciendo cambios, se van ajustando los planes de unidad didáctica o planificación microcurricular durante el año lectivo para al final presentar o organizar, en este caso, organizar un PCA, es el plan anual, como ya lo indicaba, y que también de acuerdo a los cambios que ocurrieron en el 2019,
también este se presenta de manera digital. Ahora, muchos de ustedes ya han comentado y han hablado de que este documento no se está haciendo, no porque no se quiera hacer, sino por la emergencia sanitaria que inició hace más de un año y que todos conocemos, ¿ok? Pero no quiere decir que existe una normativa que haya derogado este plan anual, ¿sí? Eso por una parte. Ahora, en lo que corresponde al pool, este sí se debe de hacer, como ya lo indicaba, para cada unidad, son 6 en el año para cada asignatura y debe de estar contextualizado, debe tener todos los elementos y diseñarse, es decir, planificarse en el formato oficial, la versión 2019, que es la más actual del Mineduc, ¿sí? Y por último, el plan de clase, que para este no hay un formato oficial, realmente la universidad lo que ha hecho es adaptar a partir del mismo pool lo que se va a trabajar para 6 semanas, que es la duración de un pool, 1 mes y medio aproximadamente, y también va a depender mucho de la carga horaria que tiene el BGU, que tiene el bachillerato técnico, el bachillerato en ciencias, u otros tipos de bachillerato. Eso también va a determinar en la cantidad de horas pedagógicas o periodos que usted debe de contar en este pool, ¿no? Y también, y de ahí entonces va a salir, no sé, por ejemplo, si es que la asignatura es de emprendimiento y gestión, va a haber cierta cantidad de horas, que no va a ser la misma de matemática o, por ejemplo, de lengua y literatura, que tiene mayor carga horaria. Por ello es importante que usted no solo considere el currículo, sino también la malla curricular que es oficial, que como ya lo indicaba, lo ha determinado el Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces, eso un poco para poner en escena estos 3 elementos. Y pues en el práctico 3.1 se tiene que dominar esos 3 elementos. Anteriormente le pedíamos, hace un año se pedía la universidad que elabore el PCA, pero en realidad hemos ido cambiando esta dinámica porque ya no tiene mucho sentido así hacer el PCA. Pero sí lo debe de revisar porque, insisto, no está derogado, no se ha eliminado, simplemente tiene ciertas adaptaciones administrativas que son propias del Ministerio de Educación, ¿sí? Ahora en el futuro debemos estar atentos de pronto con el tema de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Es probable que también exista otro tipo de ajustes, ¿sí? Pero lejos, un poco alejándonos del PCA, lo más importante es la actividad 2, donde usted va a elaborar un PUT, y la actividad 3 y 4, pues donde usted tiene que planificar 5 clases, ¿ok? Para la actividad número 1 también no está en la lámina, sí, aclaro nuevamente que usted, de acuerdo a su escenario, si es que tiene centro de práctica, se tiene que utilizar o acceder a un PSA de un área afín a su carrera, ¿sí? Que le facilita, en el mejor de los casos, su tutor o tutora externo, ¿sí? Si es que no tiene centro de prácticas o IE, entonces accede al soporte UTPN y ahí es en donde se ha compartido el anuncio de esta semana 3, 2 carpetas de la biblioteca del práctico, un SharePoint, donde usted va a descargar los modelos sugeridos para el análisis. Recuerde que le piden una infografía, luego le piden un cuadro comparativo en el plan docente, en la tarea que está virtualizada en Canvas, y luego le pide el análisis crítico y comparación. Para yo hacer un análisis crítico necesito empaparme, ¿no? Conocer el tema. Para ello revise, por favor, el instructivo Minedu, que es un enlace SharePoint que está en el plan docente, ¿sí? Entonces todo está virtualizado, los enlaces se han verificado que se abren, ¿sí? Las personas que han reportado en el canal de WhatsApp que no pueden abrir es porque no han iniciado sesión en el correo Microsoft Office de la UTPL, no iniciaron sesión, o están de pronto iniciaron sesión, algún familiar que vive en su casa y entonces no les da acceso, ¿sí? El acceso está concedido en la biblioteca del Practicum a los 61 estudiantes que se han matriculado en esta asignatura. Es decir, que una persona externa a la universidad no tiene acceso a los documentos. Entonces yo eso pude verificar, y si existe, si es que persiste, ¿no?, este problema de que no pueden acceder a estas carpetas compartidas del PCA y el PUT, que es indispensable, ¿no? Para la actividad número 1, me tienen que enviar una captura y envíenme el enlace, ¿sí? Porque yo he verificado que los enlaces se abren, ¿sí? Son ciertas cosas que se están compartiendo externamente, y la mayoría de formatos o plantillas y anexos, eso ya está en la semana 2, eso ya todos debieron haber descargado, ir armando su bitácora, ir armando sus carpetas, para que luego, obviamente, pues no se les acumule el trabajo del IFP, que es el informe final de práctica, ¿sí? Y termino con 2 observaciones más, por favor.
Insisto, usted no puede tener dos escenarios, que a veces me han dicho es que profesor, el PCA ya no se hace, ya, o sea, eliminado no está, ya lo claro, ya lo he dicho, derogado no está, eliminado no está, que ya no se hace físicamente, impresamente, es verdad, que por la pandemia también quedó a un lado, también lo sabemos, pero existe un instructivo 2019 que se les ha compartido y ahí está clara la normativa del mismo Ministerio de Educación. Todavía al menos en los rastreos que yo he realizado no encuentro ningún documento en donde se derogue. Lo que sí, por la emergencia sanitaria se trabaja con fichas pedagógicas, el currículo priorizado, el currículo de emergencias, el currículo en situaciones de vulnerabilidad, etcétera, entre otros cuerpos académicos o cuerpos, en este caso, curriculares que da el mismo Minedu, pero no se ha eliminado. Entonces, mucho ojo, no vaya a ser que usted la actividad, usted marque que sí tiene centro educativo y usted utiliza la información que le damos a la universidad. Esta es una información emergente que le damos para las personas que tienen ese escenario y que se han ajustado o han aceptado sus términos y condiciones en el formulario que también está en el anuncio de la semana 2. Sí, mucho ojo con eso. Es decir, que ustedes no van a utilizar dos escenarios o no van a hacer a medias, ¿no? O sea, si es que tengo centro de prácticas, me rijo, investigo y busco pues un PCA de máximo 2 años de antigüedad hacia atrás. No puede ser un PCA que no sea de 2018 en adelante, por favor. Sí, eso es parte también de las consultas que han realizado y con ello ustedes pueden cumplir la actividad número 1 que corresponde, en este caso, solo al PC. Si tiene un peso que es, me parece, del 10%. Bueno, en el PUD yo creo que ya es diferente porque si hay PUD tienen que seguir haciendo y es más, yo he visto que sí se está haciendo en el Ministerio de Educación pese a la pandemia. Claro, al inicio no se hizo, eso es obvio, eso es lógico, es entendible, pero ustedes saben que tienen que ir armándose la bitácora docente o el portafolio docente y todo docente debe tener. Entonces su tutor o tutor externo es quien le facilita estos modelos, si es que tiene ese escenario, para que haga la investigación, haga el análisis y la comparación que le pide el plan docente que ya está en Canvas, todo eso virtualizado. Ahora, en lo que respecta al PUD, vamos a hoy a profundizar un poco más y en otra video tutoría explicaremos más a fondo el tema del plan de clase, ¿sí? Si es que hay alguna consulta, por favor no duden en escribirlas a través del chat de Zoom para luego poder dar lectura, ¿sí? Bueno, rápidamente, la base legal que tiene la planificación microcurricular en nuestro país, ¿sí? Partimos de la Carta Magna, en este caso la Constitución, que incluye a las demás leyes y cuerpos legales, en este caso la LOI y su reglamento, y algunos acuerdos ministeriales que pues están dando las directrices o lineamientos oficiales de esta cartera de Estado para la PCI, que ustedes ya lo revisaron en la unidad número 1 de la guía. ¿Cómo se construye el plan de unidad didáctica, también llamado PUD? ¿Sí? Es importante que nosotros nos situarse, es sintonizarse, entrar en armonía, conocer, empaparnos las diferentes áreas que tiene este currículo 2016, ¿no? Y de acuerdo a esta área curricular, el enfoque pedagógico va a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, el área de ECA, o Educación Cultural y Artística, tiene un enfoque pedagógico integral, ¿no? Es lo que también hablábamos el día de ayer en la video colaboración. Está presente el arte, es implícito, pero ¿qué hace falta para que ese arte tenga la calidad educativa o pedagógica o un criterio de, en este caso, de un bachillerato internacional? El enfoque de educación física, EF, es crítico inclusivo, de ciencias naturales, en donde está la física, la química y la biología como asignaturas, tiene que ver con la cultura científica, el pensamiento crítico reflexivo. El área de ciencias sociales, un enfoque pedagógico multidisciplinar, integral, inclusivo y también intercultural. Lengua, literatura, la comunicación, las competencias lingüísticas y también el área de matemática, que en este caso el enfoque tiene que ver con el pragmatismo y hay otro término que nos está dando aquí, el constructivismo, ¿no es cierto? Entonces creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y también, si ustedes se dan cuenta, están también los colores y, perdón, mis disculpas, y los códigos que ustedes también deben conocer al momento de planificar, ¿sí? Que están dados en el currículo 2016.
Bueno, ¿cuáles son otros aspectos que usted debería de conocer antes de elaborar el PUD? Como ya lo dije al inicio, ¿no? Las mallas curriculares de acuerdo a la oferta educativa, porque esto le da el tiempo, la carga horaria, otros aspectos. Necesidades de los estudiantes, el contexto escolar es muy importante, el mapa de conocimientos, y aquí sí quiero aclarar algo, porque hay mucha confusión a veces entre lo que es un bloque de contenidos y lo que es una unidad curricular o en este caso un parcial, ¿sí? Mucho ojo con eso. Entonces, en el mapa de conocimientos de cada asignatura se establecen bloques, pero los bloques no son equivalentes a unidades o parciales. Estos están pensados incluso para todo un nivel, por ejemplo, para todo el bachillerato. Primer año, segundo y tercer año, todos estos 3 cursos de bachillerato tienen un mapa de conocimientos con 6, 7 o 10 bloques, depende del área, depende de la asignatura, pero estos bloques se van aportando, se van desarrollando progresivamente, paso a paso, constructivamente, secuencialmente, de acuerdo a las destrezas. Recuerde que las destrezas están en los contenidos por cada. Bueno, luego es importante que la IE, esto lo hace la Comisión Técnico-Pedagógica presidida por el vicerrector, según este instructivo de planificación, según la LOI y su reglamento, y que el proceso conlleva la elaboración de matrices, es que la institución define qué destrezas va a trabajar, por ejemplo, en octavo, noveno y décimo año de matemática, y en primero, segundo y tercer curso de bachillerato en la asignatura de física. Y por último, también los objetivos que brinda el Currículo Nacional 2016 también son objeto de desagregación, pero es importante que usted los alinee, los relacione horizontalmente, en este caso con las destrezas. Es decir, que no puedo tomar cualquier currículo que yo sé que es de matemática o que tiene conexión en algún momento, pero si no está orientado a la destreza que se ha previsto, que se ha planificado, realmente no corresponde a dicho objetivo. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta los objetivos. Algo más. Las destrezas están organizadas con criterios de evaluación y tienen su respectiva codificación, que eso también es muy importante. En un plan de clase, por ejemplo, que usted lo presenta en un concurso de mérito y oposición, un proceso de titulación, como lo van a hacer en el seminario de octavo ciclo en la UTPL, por ejemplo, se va a observar que el número, ¿sí? Ya vamos a ver esos números más adelante, usted haya planificado adecuadamente para el nivel y o subnivel que corresponde, ¿sí? Las matrices para distribuir y desagregar destrezas es muy importante porque, como ya lo indicaba, el currículo va a tener criterios de accesibilidad. Este criterio de accesibilidad tiene que ver en que una destreza que es, por ejemplo, ya les voy a poner un ejemplo más concreto más adelante, pero, por ejemplo, para física bachillerato, esta, según el currículo, según la norma legal del ministerio vigente, esta destreza puede ser desarrollada o puede ser trabajada o alcanzada, el término que usted quiera utilizar en cualquier año de bachillerato, ¿sí? Pero quien define eso no es únicamente el docente que imparte, que media el proceso didáctico, sino la área. Si es que hay áreas, va a haber un director de área, y si es que no hay muchos paralelos, la estructura organizacional tendrá un coordinador de nivel o subnivel ante la comisión técnico-pedagógica. Entonces ahí se hace una reunión, ¿no es cierto? Como si fuera una junta, pero no es de junta de cursos, es una reunión para definir este tema de la distribución, como ya les indicaba. O sea, esta destreza corresponde a primer año, esta para segundo, esta la repetimos, esta la profundizamos, esta como es deseable, no la tomamos en cuenta, esta como es básica o imprescindible, esta sí tenemos que impartir. Entonces, todo es un proceso de diálogo, ¿no? De consenso, de llegar a acuerdos, que así se desarrolla la planificación microcurricular, ¿sí? Bueno, y para concluir, de desagregar y o gradar, que no es lo mismo gradar, o sea, es ir poniendo en grados, ¿no? Esto es para octavo grado, noveno grado, décimo grado, ¿sí? Las destrezas con relación a las necesidades de los estudiantes en contexto. Esto es muy importante, y ahora con la pandemia, que todo ha cambiado, que todo es virtual, tenemos que tomar muy en serio este tema del contexto, ¿no? Realmente, pues,
estamos facilitando el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes o lo estamos entorpeciendo, lo estamos dificultando, ¿sí? Entonces yo creo que la función del docente, más allá del PEA, ¿no? De la enseñanza, el proceso de enseñanza, tiene que ser la mediación, ¿ok? Bueno, y termino la distribución de destrezas, que ya lo dije, también para cada subnivel, ¿no? Porque tenemos bueno, esto aplica para la educación básica. Bien, tenemos algo más. Bueno, ¿qué es el currículo? Creo que hemos hablado mucho, pero no lo hemos conceptualizado. Sí, vamos a ver un concepto aquí rápidamente. Es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o nación elaboran con el objetivo de promover el desarrollo integral de la sociedad. Creo que ya lo dije al inicio, pero en otros términos. ¿Cuáles son las características que tiene nuestro currículo ecuatoriano por sus niveles? Son 3. Abierto, o prescriptivo, flexible y contextualizado, ¿sí? Muy importante. Abierto o prescriptivo, es decir, que no se puede cambiar, que una IE, que un colegio, que un distrito va a tener otro tipo de pensamiento o de pronto otra forma de contextualizar, de acercar este aprendizaje, este conocimiento a los estudiantes. Flexible, porque ya lo indicaba, las destrezas se pueden repetir, se pueden desagregar, se pueden fragmentar, se pueden sobre todo contextualizar, que es lo que realmente más, pienso yo, se debería hacer en el ministerio, o sea, me refiero en todos los centros educativos, pero realmente no se hace, se hace muy poco. Funciones del currículo. Informar al docente sobre qué quiere conseguir y proporcionarle orientaciones sobre cómo conseguirlo, ¿no? Porque realmente, o sea, imaginemos, vamos a dar clases de matemática, pero la matemática es muy amplia, entonces, por ello existe el mapa de conocimientos y los bloques curriculares. Perdón, mil disculpas. Se constituye en un referente para la rendición de cuentas, es decir, ustedes saben que en función de este currículo hay estándares de desempeño directivo, estándares de desempeño docente, estándares de desempeño estudiantil, infraestructura, etcétera. Entonces, todo esto es medible, es cuantificable, permite generar estadística y, por supuesto, tomar decisiones. Bien, para ir avanzando, porque me queda poco tiempo, el tema de los códigos, ¿no? Esto está en la guía didáctica, no lo voy a tener, pero ciencias naturales, CN, lo que es física, la F de física y matemática, solo la M, porque es una área que no tiene una subdivisión en otras asignaturas, ¿sí? Los números, ¿no? De los niveles. 1 preparatoria, 2 básica elemental, 3 media, 4 superior, que eso sí les corresponde a ustedes porque en matemáticas se brinda de octavo a décimo, y de hecho hay un plan de clase que se les pide en este subnivel, mucho ojo, y 5, imposible, porque se les pide 2 planes de física para bachillerato y 2 planes de matemática también para el nivel 5. La estructura, cómo se codifican los objetivos integradores de subnivel. Bueno, esto no lo vamos a revisar porque no aplica para el BGU, pero sí a nivel de la PCI, sí, del plan de toda la institución, debemos tomar en cuenta esta codificación. Bueno, objetivos generales, mucho ojo, ¿sí? Aquí ha habido muchos problemas anteriormente con el práctico, mucha confusión, porque un objetivo general corresponde al área, ¿no es cierto? Por ejemplo, el área de ciencias naturales tiene 3 asignaturas, y cada asignatura en el bachillerato tiene 3 años o 3 cursos en donde se va a alcanzar o se va a dominar estos conocimientos, estas habilidades, que es lo que son las destrezas y que se apoyan en objetivos. Entonces, mucho ojo, los objetivos generales solo deben constar, lo repito una vez más, en la PSI y en el PSA, ¿sí? Mucho ojo, PSI y PSA deben constar o deben tener objetivos generales, ¿sí? Es decir, que esto no va a estar en su PUD ni en su plan de clase. Tenemos también los objetivos. Sí, los objetivos del área por subnivel, esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior está la O de objetivo, está CS de Ciencias Sociales, está 3 del subnivel 3, que en este caso va a corresponder a la básica media y el número de objetivos, ¿sí? Es que vamos para bachillerato, que es lo que más me interesa. Por ejemplo, aquí va a estar, por ejemplo, objetivo educativo, el área de Ciencias Sociales, la asignatura Filosofía. Este es un ejemplo, 5 porque es de bachillerato, y este 5 implica que puede ser para primero, segundo, tercero, ¿sí? Esa es la característica que yo estaba destacándoles, de que es abierto y es prescriptivo el currículo. Y el último número, que es el número de objetivo, ¿no? Porque van a haber muchos objetivos. Entonces, estos objetivos sí deben estar en su plan de unidad didáctica,
pero no va a colocar todos, ¿sí? O no va a poner solo uno, porque recuerde que una unidad corresponde a 1 mes y medio, aproximadamente 6 semanas. Entonces tienen que tomar un grupo de objetivos y tienen que estar alineados o sincronizados o armonizados con las DCDs, que son DCDs, destrezas con criterio de desempeño que usted selecciona para esa unidad, ¿sí? También tiene que usted darle un título original a esa unidad en su plan de unidad. Bueno, tenemos acá, ya para cerrar, la codificación de destrezas con criterio de desempeño para ciencias naturales en GB superior, por ejemplo, ciencias naturales, aquí dice que es de su nivel 2, esto será preparatoria, ¿sí? Bueno, y también la básica elemental. Número de bloque, aquí mira, ya aparece el número de bloque, eso es muy importante, y aquí no tiene nada que ver este número de bloque con la unidad o el parcial, donde también hay un poco de confusión, ¿sí? Por último, se está numerando la destreza. Ahora vámonos para bachillerato, aquí tenemos algo de ciencias naturales. Bien, entonces, ciencias naturales del área, CNB de biología, 5, el subnivel, o en este caso nivel de bachillerato, 1, el número de bloque curricular, y qué número de destreza es. Igual sería aquí para matemática, sería que ya no, o sea, ya no va a aparecer 3 letras, sino solo una, la M, el nivel, el número de bloque y el número de destreza. Entonces, tengo otro ejemplo. Otro ejemplo tenemos aquí para, en este caso me parece que esto es indicadores. Si los indicadores de evaluación, este es un indicador, por ejemplo, para el área de matemática, la I de indicador, la M de matemática, el número de subnivel o nivel 3, esto sería básica, media, ¿ok? El número de criterio de evaluación al que corresponde y el número de indicador de evaluación del criterio, ¿sí? Para BGU cambia un poco, ¿sí? Porque aparece únicamente el área, ¿sí? O sea, el área y la asignatura, perdón. Si esto incrementa y lo demás se repite. Aquí estamos viendo un indicador de la asignatura de química para nivel bachillerato. Es el número de criterio de evaluación 3 y es el indicador número 1 de ese criterio, ¿sí? Recuerden que los criterios de evaluación son muy amplios, tampoco se van a confundir, ¿sí? Objetivos del área, ya lo indicaba, estos objetivos realmente se van a alcanzar en el caso de matemática en todo el nivel o subniveles, ¿sí? Entonces no nos vamos a confundir porque no van a ir este tipo de objetivos en el plan de unidad, ¿sí? Aquí, bueno, viene un poco a la matriz de criterios de evaluación y aunque es de literatura, yo únicamente he tomado este ejemplo para que ustedes puedan evidenciar cómo viene la prescripción del currículo, ¿sí? Viene un criterio y dentro de un criterio lo que quiero que se den cuenta es que van a aparecer, siempre van a haber 2 o más destrezas, ¿no? Entonces eso es muy importante y también van a haber pues uno, en este caso van a haber 2 o más indicadores que le van a permitir evaluar ese criterio, ¿sí? Lo demás son orientaciones o hay también objetivos generales del área que se evalúan, pero como ya lo he indicado, objetivos generales no deben estar en un plan de unidad, sino objetivos del curso o de la asignatura, ¿sí? Mucho ojo con confundirse con eso. Aquí está, me parece, explicando un poco el proceso de distribución de las destrezas, que es lo que ya lo dije al inicio. Entonces, de acuerdo al nivel, pues en este caso subnivel, estamos en el 2, esto sería básica elemental, matemática, pero hay objetivos que a veces se repiten, ¿no? Todo eso lo define la Comisión Técnico-Pedagógica. ¿Tengo algo más? Porque quiero ver si matriz de destrezas también se distribuyen. Recuerden que en la distribución, pues hay que contemplar que en unos casos se van a repetir, se van a reforzar, en otros casos no se van a hacer este proceso de repetición de destrezas, ¿no? Entonces, esto estamos aquí en elemental, segundo, tercero y cuarto de GB, ¿sí? Matemática. Tengo acá una matriz de distribución también de destrezas de sede, ¿sí? Tenemos ciencias naturales, igual estamos en el GB superior, miren, hemos pasado, estábamos aquí en 2, o sea, el número 2 es el subnivel elemental, el 3 el medio, y ahora estamos en 4, el subnivel superior, ¿sí? Entonces, aquí indica que esta destreza es exclusiva,
la 4.1.3 es exclusiva para octavo y que no se va a brindar o no se va a ofertar para noveno y décimo, ¿sí? Entonces, así va a pasar con todas las áreas. Bueno, ¿cuáles son los criterios para la desagregación y o gradación? Que ese es otro proceso, ¿no? Primero se distribuye y luego se desagrega, ¿sí? Esto ya es parte de la contextualización, ¿sí? Es algo que el currículo no lo dice. Bueno, entonces, ¿qué es desagregar? Separar el todo en sus partes. Para ello tenemos que ubicarnos, como ya lo indicaba, en un nivel, en un subnivel y ir pues considerando cuáles son las necesidades y el contexto de los estudiantes. Bueno, les doy espacio a sus preguntas, pueden levantar la mano para poder responder cada una de sus inquietudes y también a través del chat. ¿Sí? Entonces, mientras ustedes levantan la mano, yo voy a dar lectura a las inquietudes que están en el chat. Bueno, Alexandra nos consulta, no sé si entendí bien o estoy mal, el PCA puede ser de años anteriores, sí puede ser o sea, máximo de antigüedad hasta el 2018 en el pasado, ¿sí? Es decir, que no vamos a aceptar, por ejemplo, de más de 2 años de antigüedad. O sea, no tomamos en cuenta el 2021 por la pandemia, sí, pero 2018, 2019, que sí se hacían PCA hasta ese entonces, sí le sirve y tiene que, mucho ojo, y tiene que usted, Alexandre, que hizo esta pregunta, tiene que almacenar este PCA para el anexo 7 en el informe, ¿sí? Bueno, dice hasta, a ver, creo que es Stalin, dice que tenía que retirarse. Y no sé si Stalin tiene alguna consulta porque dice que tuvo intermitencia. Sí, eso sería todo. Si es que no hay ninguna consulta, me quedan 4 minutos antes de que finalice para dar el paso a Diego, por favor, y luego a Eric, ¿sí? Adelante, Diego. ¿Cómo está, estimado docente? Buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes. Una inquietud. Al momento acabo de revisar en lo que es el Canvas y aparece la actividad que nosotros realizamos del día de ayer como video colaboración, en la cual debemos brindar lo que es un aporte y está abierto desde el 22 al 30 de abril. Esa actividad de ahí la tenemos que realizar. Ya, sí, solo unos segundos para compartir la pantalla, Por favor. para poder explicar mejor esta parte. Ok, Diego, entonces, me imagino que se refiere a la información que se agregó recientemente, que es esta. Esta que dice actividad suplementaria. ¿Se me confirma, por favor, Diego? Sí, exactamente es esa. Ya, entonces, no sé si observó la primera parte, dice, en el caso de que usted no haya podido participar en la video colaboración 1 de 2 calificada, que es recuperable, esta actividad, la número 2, no es recuperable de acuerdo a la política de la universidad, dice que usted debe seguir la siguiente secuencia que se le está indicando aquí. Está una grabación, está un enlace y bueno, y está también el plazo, ¿sí? Entonces, si usted participó en esta actividad, no tiene que hacerlo, ¿no? Si es que no participó, debería hacerlo, ¿sí? No sé si respondí la pregunta, estimado Diego. Sí, listo. Otra, Ok, listo, bueno, gracias. en el, Claro, sí, siga nomás. en el SharePoint usted nos brindó lo que es un PCA. Veo que es el PCA y hay uno de octavo, noveno y décimo. Nosotros debemos elegir cualquiera de ellos, ¿no es cierto? Exacto, sí. Claro, si es que está en 3, solo uno, ¿sí? Porque usted va a hacer una investigación, una comparación y un análisis, ¿ok? Entonces, con uno suficiente. Listo. Y los debemos comparar, me imagino que es con el currículo 2016. Más que currículo con el instructivo 2019 que ha sido compartido el link en el plan docente y también, bueno, en Canvas sí está. Si usted ingresa en la tarea, también encuentra el enlace. Si usted navega en la tarea 1, usted va a encontrar el enlace. Entonces va a comparar sí con el currículo, pero sobre todo con ese instructivo de planificación 2019, que es el más actual. Listo, sí, listo, sí, le veo, pero tenía una inquietud sobre eso. Adicional a eso, teníamos que realizar la infografía y creo que los enlaces de estos o programas en línea teníamos en algún anuncio, no los logré recuperar. De pronto tal vez me puede orientar por qué el lugar se encuentran. A ver, no sé si es que entendí bien los enlaces de las herramientas. Las herramientas Exactamente, que le va a permitir hacer infografías, eso me está diciendo.
Exactamente, sí, porque, o sea, nos daba en dos determinados programas, creo que eran en línea que teníamos que realizar. Sí, me parece que eso está, si es que está citado en el plan docente, tiene que ser, o sea, la evaluación va a ser con base en el uso de esas herramientas. Y me parece que es Genial y Canva. Si es que me da unos segundos, le comparto por el chat la información que me está pidiendo. ¿Sí? Listo, por favor, estimado docente. Y con respecto a lo que es de pronto, tal vez para los cuadros comparativos que tenemos que hacer, de pronto tal vez usted nos generó una plantilla en los documentos que nos compartió en la semana 2, tal vez para esto, o sí. Ya, sí, dame unos segundos, por favor. Si primero quiero enviarle por el chat lo que me está solicitando, que es una aplicación en Genially, es gratuita, y otra que es Canva, que realmente son las dos más usadas. Ustedes pueden hacer en cualquier otra, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero, o sea, todo depende del criterio de accesibilidad, o sea, o funcionalidad, que es más factible, que es más viable. ¿Sí? Entonces, yo le voy a dar las dos, que imagino que es lo que es lo que me está solicitando, o sea, qué es lo que debe de decir el plan docente. Sí, entonces, quiero que me aparezca el enlace para compartirle. No, o sea, no son, digamos, programas complicados, ni, como digo, ni pesados, ni nada por eso. Sí, ya creo que lo tengo. Listo, ahora sí, dígame la otra inquietud era si es que hay una matriz. Realmente no hay una matriz porque eso es parte del trabajo autónomo del estudiante. Entonces no es sugerir ninguna matriz, eso dependerá mucho de su creatividad, entonces no se está limitando su creatividad. Más bien usted va a escoger una tabla o cuadro que le permite hacer esta comparación, y como ya lo dije, lo que me preguntó antes, que o sea, el análisis crítico, la comparación, el contraste se hace versus el currículo 2016, pero sobre todo versus el instructivo de planificación microcurricular 2019. ¿Sí? Esto es un aspecto que se califica, entonces por eso es que se les da el enlace de Mineduc 2019 para que ustedes revisen lo que dice este lineamiento, esta directriz, y usted pueda, ¿no es cierto?, comparar. A ver, PSA cumple, se hizo bien, se hizo mal, ¿por qué no se hizo bien? ¿Qué le falta? ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? ¿Está completo? ¿Tiene secuencia metodológica ERCA? ¿Tiene anticipación? ¿Tiene construcción? ¿Tiene consolidación? ¿Qué tiene? Entonces, todo eso usted lo va a estudiar, hacer un análisis de fondo, y se va a apoyar en una tabla que tiene que elaborar usted. ¿Sí? Eso sería, Diego. Listo, muchísimas gracias, estimado docente, agradecido con los enlaces que me compartió también. Listo. Bien, buenas noches. Me parece que Eric tiene la palabra y luego, bueno, hay más preguntas. Y luego Miriam, a ver, Eric, buenas noches, me escucho. Buenas noches, estimado docente. Tenía unas dos inquietudes. Bueno, la primera era que, bueno, yo definitivamente ya voy a hacer por medio del soporte UTPL. Entonces, ¿es necesario enviarle a usted ya la confirmación de eso por el formulario? Ya, y la otra pregunta, o sea, más o menos le entiendo del cuadro comparativo que tenemos que hacer una comparación del PUD que usted nos envió con el del 2019. ¿Esto se lo debe hacer en Word o hay alguna plantilla específica para enviar esos trabajos? Listo. A ver, vamos por partes. Me estaba preguntando con relación al soporte UTP, ¿sí? Tiene que usted confirmarlo a través del formulario que está habilitado, creo que es hasta fin de mes, ¿no? Hasta la siguiente semana, el próximo viernes se acaba el mes y se cierra, ¿sí? A partir de esa fecha, no se va, digamos, no se puede reabrir el formulario. Si es que ustedes no participaron, pese a que es obligatorio, pese a que es un anexo calificado, tenga o no tenga ahí, tienen que responder el formulario, ¿sí? Eso ya lo hemos dicho, creo que en los anuncios, en las tutorías 1 y 2, en esta tercera también lo estoy diciendo. Pese a ser calificado, usted se arriesga a perder ese peso de calificación en el IFP si no responde, así tenga ahí, tiene que definirlo ahí. No tiene que enviarme a mí nada por correo ni por Canvas, no hace falta. Lo que sí debe hacer es generar esa constancia en PDF, y yo en la tutoría de química que se grabó y que es la que se compartió de la semana 2,
yo hice como un simulacro, hice una simulación, cómo generar ese PDF, que es lo que me está contando usted. O sea, eso no debe enviarme a mí, eso es el anexo 3, que lo debe incluir obligatoriamente en su informe final de prácticas y que es calificado. O sea, es lo que yo quiero, ¿sí? Y ahí va a estar como, es como que usted firmara digitalmente en una constancia que usted aceptó las condiciones o no las aceptó, porque si no las aceptó, entonces realmente usted ya debe tener la figura del tutor externo y debe estar avanzando en las actividades 1 y 2, porque la 1 me parece que se entrega esta semana, ¿sí? Eso sería con esa primera parte. La otra sobre el cuadro, todo el informe se envía en formato, perdón, se elabora o se construye en formato Word y se envía en formato PDF, pero ustedes van a ir enviando los entregables poco a poco para que se retroalimente y puedan mejorar en el caso que sea conveniente o que sea pertinente. Si es que no es pertinente, se le va a felicitar y usted ya puede ir incorporando o puede ir fusionando este pedazo del informe en todo el IFP, que también ya se les ha compartido en la plantilla oficial y que es obligatoria de la universidad. ¿Sí? Entonces, no sé si es que, repito, o sea, no hay un cuadro, lo que me preguntaba Diego, o sea, no hay una plantilla, no hay un modelo, porque es creatividad lo que se va a calificar. O sea, la infografía, si es que se pide que se hagan las herramientas que ha mencionado Diego, no recuerdo si es que eso dice el plan docente, se va a calificar con base en el cumplimiento de ese criterio, ¿no? Porque ese criterio está dado en el plan docente. Si es que el plan docente, por ejemplo, lo que ustedes me están preguntando, que son 2 estudiantes, no dice en qué formato se hace el cuadro comparativo. Entonces, usted va a asumir que se va a calificar su creatividad, su profundidad, su análisis crítico, claro, y el apoyo en material especializado. Y aquí el material especializado es súper que fácil. El currículo 2016 que ha dicho, que ha mencionado Diego, hace un momento, y yo lo que más pido que se enfoquen o que hagan la comparación es en el instructivo 2019. O sea, tienen ya 2 fuentes confiables que pueden citar, por supuesto, porque tienen que incluir citas, todo eso. Bueno, como eso no se califica en entregable, se califica en el informe final, más adelante se va a socializar también la rúbrica. No se preocupen, que ahí se les indica cómo también deben elaborar las citas, cuál es el número que se pide y que obviamente se califica en el informe, ¿sí? Pero no se confunda, bibliografía es una situación y referencias según APA séptima edición es otro tema, ¿sí? Entonces eso sería para Eric, que me preguntó, no hay un formato, es en Word, lo convierte en PDF para la calificación y tiene que construirlo con base en su creatividad, pero mirando, es decir, analizando la información que ya está compartida en SharePoint y como ya les indicaba, es que hay problemas con esos enlaces que son los únicos que están fallando, porque como son externos, me indican, sí, pero tienen que iniciar sesión en su correo personal, ¿sí? Por eso fue el compañero que ustedes vieron que envió las capturas, él estaba intentando acceder desde el correo, yo no sé, de otra persona, entonces no tienen acceso, ¿ok? No sé si responder las preguntas de Eric, por favor, para poder continuar. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches, saludamos con Miriam, por favor, tiene la palabra. Buenas noches, estimado. Verá, tengo una inquietud acerca de lo que le refería el compañero Eric, de esto del formulario. Bueno, lamentablemente yo, o sea, no guardé ninguna evidencia. Yo ya contesté todo el formulario y yo en este caso escogí lo que es el soporte UTPL, pero no descargué lo que es el PDF y ni tampoco hice capturas. En este caso, o sea, ¿qué podría hacer yo? O sea, ya más bien, como esto me dice que es calificados, no sé si ahí me perjudicaría, o sea, bastante en la nota o cómo podría ser en este caso. Ok, bueno, entonces vamos por partes. Sí, sí es calificado y como ya lo dije, es claro, ¿no? El anexo 3 es parte del informe y por ello tiene que usted presentarlo, ¿sí? Una consulta, usted marcó la casilla que dice enviarme copia de mis respuestas por correo, eso está al final, ¿no? Si es que usted marcó eso, obviamente que eso le sale antes de enviar, si es que ya lo envió y tampoco marcó, que es otra opción, digamos, otra forma de que se podría solucionar su caso, sería esa. La otra es capturar o la otra es generar el PDF haciendo control más P, ¿sí? Pero si es que no hizo
ninguna de las tres realmente es imposible que le pueda ayudar porque incluso el anuncio es muy claro. Le dice, si es que usted no está seguro de cómo llenar el formulario o segura, se sugiere que participe en la tutoría y si no puede participar, que observe la grabación, que también es parte de la política de calidad que tiene nuestra universidad. Es decir, que no hay ningún problema si usted no asiste a la tutoría porque como esta, la número 3, está siendo grabada. Entonces, por eso le pregunto a Miriam, bueno, si no capturó y no hizo control más P, o sea, hay una tercera opción. ¿Marcó esa opción o no lo hizo? Marcar esa casilla que está al final. De lo que usted me está manifestando de enviar las respuestas a mi correo, eso sí, del resto Ya, las entonces, otras no. ya, entonces esa es la solución. Entonces ahora usted, si es que usted quiere, puede compartir mi pantalla, ingrese en su correo, debe estar en correo no deseado, u otros, pero debe de estar ese correo y ahí le va a salir todas las respuestas. Entonces quiero hacer esa confirmación con usted, si usted me permite en este momento, para de una vez arreglar su caso, ¿sí? Pero si es que hay un estudiante que no hizo ninguna de las tres, digamos, medidas, que es lo que se le alertó, o sea, no es que yo recién lo estoy diciendo, ¿no? Que se les alertó, realmente yo al menos no les puedo ayudar porque, o sea, tengo que eliminar todas las respuestas y pedirle a los compañeros que vuelvan a responder, esto es imposible, ¿sí? Entonces, y también solo se registra una respuesta, o sea, no es, digamos, o sea, no es una encuesta, no, más que una encuesta, es un formulario de registro, entonces yo no puedo habilitar para que alguien vuelva a responder, porque luego tengo que filtrar e ir generando las parejas pedagógicas para las clases de multitipos. Entonces, Miriam, si es que usted puede hacer ese ejercicio, ahora sería de mucha ayuda para ayudarle a arreglar su caso. Ingrese en su correo, por favor, y verifique que le va a llegar como un remitente que dice Microsoft Forms, ¿sí? Entonces va a abrir este correo y ahí le va a decir, no sé si es que ahí ya le aparece todo lo que respondió o le va a aparecer un enlace en donde le conlleva a observar todas sus respuestas, porque a mí lo que me interesa es que todas sus respuestas estén en un PDF, ¿sí? Y esto tienen que hacerlo antes de enviar. Bueno, Miriam, me parece que... En este momento voy a hacer. Bueno, entonces me comenta cualquier novedad. Me parece que nos queda Robert y terminamos. Buenas noches, Robert. Tiene la palabra. ¿Cómo le va, estimado tutor, compañeros? Buenas tardes. Sí, solo era por ratificar, era con respecto a ver, yo también voy a realizar la práctica con el soporte UTPL. Y, o sea, mi duda sería, aparte del formulario que se llenó, perdón, yo ya guardé igual el archivo en PDF porque sé la facilidad. ¿Tengo que llenar algún otro documento para poder acceder a las clases demostrativas o no? Esa era la única duda nomás, estimado docente, porque la verdad que la semana anterior no le pude comprender si estuve también en la reunión, pero por cuestión de tiempo ya no le pude preguntar. Eso nomás sería. Sí, sí, no tiene que hacer nada más, solo generar el PDF y eso se guarda, ¿no es cierto?, como anexo 3. Y claro, cuando ustedes envían el informe final en el enlace que aún no está creado, porque esto lo eliminan, perdón, esto lo envían en la semana 10, ahí usted va incluyendo de acuerdo al orden, ¿no? Anexo 1, anexo 2, 3, 4, entonces el 3 es el que le estoy indicando, que es esa constancia en PDF. Si usted envía y se califica, no tiene un peso en el informe. Entonces, si es que ya tiene ese respaldo, no hay ningún problema, no tiene que hacer nada más, no tiene que enviarme a mí, ni enviar un mensaje, ni como me han preguntado, ni otro check-in, otra confirmación, no hace falta. ¿Sí? Yo el 30 de abril, que bueno, sería luego del 30, la siguiente semana, la primera semana de mayo, entonces yo ya puedo filtrar la información y saber cuáles han dicho que sí lo van a hacer con la universidad, para publicarles las fechas y horarios que tienen que ejecutar, horarios oficiales y horarios emergentes en el caso que usted trabaje desde las 6 de la tarde en adelante, pues no pueda ejecutar sus 5 clases y también asistir a las de sus compañeros. Y también se va a publicar quién es su pareja, su par o par pedagógico, pareja pedagógica, perdón, para el tema de las fichas. ¿Sí? Eso sería con Robert. Si es que no hay más preguntas, muchas gracias. Que tengan un excelente No, día. eso nomás. Gracias, estimado docente y compañeros. Gracias.